A continuación, este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, representantes o responsables. TBS presenta A Nombre de Casa Belmar, todo en electrodomésticos. The Big Toys, lo mejor en juguetes para ti. Electrotecnimotores. Somos Bobinados Electrotecnisol. Queridos amigos, qué gusto saludarles nuevamente aquí en su programa Peregrinos. Hoy tenemos un programa muy especial. Seguimos disfrutando de las grandes enseñanzas de la Semana de la Biblia que se celebró aquí en la Diócesis de Maracay en octubre del 2019. Nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que el Padre Luis Ugalde. Vamos a escuchar esta gran enseñanza de lo que fue el inicio de la Iglesia. Disfruten. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que está escrito por San Lucas, trata de contarnos, o sea, los evangelios hablan de la vida de Jesús. Y este es un poco la vida de la primera comunidad que va naciendo después de la muerte de Jesucristo y la resurrección y las apariciones. Empieza propiamente a caminar por su cuenta la iglesia cristiana. Jesús les dijo: yo no los voy a dejar solos, les voy a enviar mi espíritu. Y los apóstoles, naturalmente, cuando matan a Jesús, pues dicen: bueno, ahora nos van a matar a nosotros. Y se esconden y se dispersan. Y hay una gran crisis. Dice: bueno, nosotros creíamos que este señor era el Mesías, que bueno, nuestros jefes lo mataron y este cuento se acabó. Entonces están en esa crisis tremenda, escondidos, porque van a venir a buscarnos y preparándose ya para irse de Jerusalén para que no los agarren. Y ahí es donde se producen las apariciones que nos cuentan de diversa manera y tienen una experiencia espiritual profunda en la cual ellos tienen la evidencia y las apariciones de que Jesús no está muerto, sino como Él dio la vida por nosotros y el amor es más fuerte que la muerte, Dios lo ha resucitado y lo ha puesto como Salvador. Entonces ellos se sienten, se animan, se reagrupan, cambia totalmente el ánimo y salen a la plaza pública. De estar escondidos, salen a predicar. Y entonces en la plaza pública, bueno, la síntesis de lo que predican es: bueno, ustedes mataron al justo, al que no hizo sino bien, ustedes lo mataron. Pero ustedes no son culpables, es decir, no eran conscientes de la gravedad de lo que estaban haciendo. Y entonces le dicen: bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empieza a formarse la primera comunidad, que es muy, muy pequeñita, naturalmente. Inmediatamente las autoridades religiosas judías pues los mandan a apresar y los ponen presos, los azotan y les dicen: no vuelvan a mencionar a ese malhechor. Entonces tienen prohibido y los vuelven a poner en la cárcel. Y ahí es donde el texto que me piden a mí que comente es: van delante del Sanedrín, a la autoridad judía religiosa, y les dicen: no vuelvan a hablar de ese señor. Y ellos contestan, Pedro contesta: bueno, juzguen ustedes mismos si nosotros debemos obedecer a Dios o a los hombres. Y siguieron predicando, bueno, terminaron matándolos a todos en diversos momentos, pero a medida que
los matan y los persiguen, la comunidad va creciendo, hay más conversiones, etc. Y ese es los Hechos de los Apóstoles, que en la segunda parte se concentra más en Pablo, porque Pablo tenía mucha más formación y estudios que los otros apóstoles. Pablo en vida nunca conoció a Jesús y era perseguidor, era jefe de perseguidores judíos contra los cristianos. Y camino de Damasco, iba a Damasco a advertir allá a los judíos que persiguieran a los cristianos, que era una secta muy mala, y en el camino tiene una experiencia espiritual, se convierte y regresa después a Jerusalén como cristiano. Y claro, los cristianos no se fiaban, este es un farsante, viene a engañarnos y viene a atraparnos. Y entonces al comienzo no se fiaban, pero él fue dando testimonio y vieron, dice, bueno, yo soy el último apóstol, yo no conocía a Jesús, pero me encontré en el camino de Damasco y y se convierte en un apóstol destacadísimo. Aquí en la iglesia vemos que está Pedro y Pablo, ¿no? Como las dos columnas principales de la iglesia. Y en los Hechos de los Apóstoles van a aparecer Pedro y Pablo, los dos. Y mucho del libro de los Hechos de los Apóstoles es sobre Pablo, el cambio de vida, y cómo después de Jerusalén empieza a ir a llevar el evangelio a la diáspora, a un montón de pueblos y ciudades, y convirtió y nos nutrimos de las cartas que él escribió a esas comunidades, la comunidad de Corinto, que es Grecia, pero comunidades también que hoy están en Turquía o que están en Siria. Ese fue el territorio hasta que lo llevaron preso a Roma y allá lo ejecutaron, los romanos, pues, tanto a Pedro como a Pablo. Hay ahí algunos dicen que llegó hasta España, no hay prueba clara de eso. En España consideran como evangelizador a Santiago, y ahí hay menos pruebas todavía de que Santiago haya estado en España. Pero en todo caso, los Hechos de los Apóstoles hablan fuertemente de Pedro, Pablo y de la comunidad de Jerusalén y las tensiones que hubo ahí, porque al comienzo la creencia de la comunidad era que solamente podían ser cristianos los judíos. O sea, no se podía bautizar a nadie que no fuera judío. Y después de muchas peleas y discusiones y todo un concilio que tuvieron, llegaron a admitir, porque ya había muchos que Pablo había convertido y no eran judíos. Y entonces vino la otra discusión, bueno, si no son judíos y se hacen cristianos, tienen que cumplir la ley de Moisés al pie de la letra. Las prohibiciones de alimentos, toda la normativa que tenían. Y también de eso, pues Pablo dice, no, de ninguna manera. La ley de Cristo no nos manda, no nos obliga a la ley de Moisés. Y ahí tiene también toda una serie de discusiones dentro de la comunidad cristiana, son muy interesantes, hasta llegar a admitir lo que admitimos hoy día, que el cristianismo es para todo el mundo y que no tenemos que cumplir las normas que puede tener el judaísmo sobre prescripciones, sobre alimentos, sobre ciertas observaciones que no son de la ley de Dios, digamos, sino costumbres legítimas que tiene cada pueblo vinculado a sus creencias religiosas. Pedro dice, hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Y ese texto han puesto como diciendo, el poder puede prohibir, pero si prohíbe algo que tú, contra tu conciencia, o prohíbe algo que Dios te manda, pues prevalece tu conciencia y Dios. Ese es el texto. Por supuesto, en la primera comunidad no tienen ningún poder, sino lo único que aspiran
es que las autoridades, sean religiosas o del Imperio Romano, le dejen hablar y vivir en libertad. Todo lo que piden es la libertad. Ocurre 3 siglos, casi 4 siglos después, está en gran crisis espiritual. El imperio, el Imperio Romano está en crisis en todo, pero entre otras cosas, una crisis espiritual, y el cristianismo ha ido tomando fuerza. Y llega un momento en que, de ser perseguida, la religión cristiana es permitida. Y después viene otro paso más peligroso todavía. De ser permitida pasa a ser religión oficial del emperador. Y ahí viene todo un problema que tiene que ver con lo que yo voy a tratar, no de la historia de la Iglesia, pero sí el tema del poder. O sea, el punto clave con la política es que el poder, el que tiene poder, tiende a usarlo y convertir a las otras personas en esclavos y en súbditos. Y eso lo dice Jesús muy claro en el Evangelio. Es un texto que a mí me encanta porque Jesús dice, bueno, los apóstoles que no tenían ni para comer, eran realmente simples, no había mucho peligro de que tuvieran dinero y mucho menos poder. Pero en la condición humana está en que tú quieres ser como Dios, dominando al que puedes. Tú no puedes dominar al país, bueno, pero en tu casa dominas a tu mujer, o la mujer te domina a ti, o a los hijos los tratas, o conviertes a los que son inferiores en esclavos. O haces la guerra a un país, ganaste la guerra y los pones a trabajar para ti como esclavos. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, bueno, Jesús sorprendió un día a los discípulos que estaban, hay 2 discípulos, eran hermanos, Santiago y Juan. Y dice que, un evangelista dice que la madre también intervino. Y como no tenía mucha idea de qué es lo que quería Jesús, pero ellos lo interpretaban como un Mesías triunfante. O sea que va a venir este señor al que estamos siguiendo, va a establecer su reino. No sabemos cómo va a ser, pero piensan que va a ser un reino con poder. Entonces le dice la madre, yo quiero que cada uno de mis hijos se sientan, cuando tú estés en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda, como diciendo, yo quiero que este sea ministro de Relaciones Interiores y este ministro de Relaciones Exteriores. Digamos, para entendernos, ¿no? Y Jesús les oye, aquellos que no tenían un centavo, ni tenían poder ni nada, pero está la ambición humana. Y Jesús les dice, mire, los que en el mundo, según la tendencia del mundo, son gobernantes, abusan de los súbditos y los convierten en esclavos. O sea, la tendencia del poder es esa, que si yo tengo poder, domino al que tiene menos poder y me aprovecho de él, lo exploto, en fin. No ha de ser así entre ustedes. Esa es la palabra clave. Entre ustedes no ha de ser así. Sino entre ustedes el que se considera que es más importante, que tiene más cualidades, tiene que convertirse en servidor de los demás. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, el Hijo del Hombre es Él, Jesús. No ha venido a que le sirvan, sino a servir y dar la vida. Bueno, para mí, toda la esencia de la enseñanza cristiana sobre la política y el poder está en esa frase. El poder es para servir. Eso es lo que nos deja el padre Luis Ugalde. Si usted tiene un cargo
en tu empresa, en tu negocio, en la política o inclusive en la iglesia, recuerda que ese cargo es para servir a la gente, no para manipular, no para pisotear. Si eres un responsable, un coordinador, asume esa responsabilidad como una oportunidad para servirle a Dios. Vamos a unos breves cortes comerciales y regresamos con Peregrinos.